Bien, saludos cordiales, profesor. Nuestro grupo en sí está conformado por mi persona, Brian González, el compañero Edison Encalada, el compañero Santiago Guerrero y el compañero Yivichusca Sebastián. En sí, nuestro grupo está preparando lo que es el tema de propiedades mecánicas de los materiales. Nos dice que el objeto primordial es el estudio en sí de las propiedades del material para así garantizar una buena finalidad de este mismo. Dentro de las propiedades mecánicas de los materiales, nos dice que en área de lo que es ingeniería son muy utilizados los materiales metálicos, como es el acero estructural, por así decirlo. A lo largo de esta presentación vamos a dominar temas como es la deformación, la dureza y la fluencia de ciertos materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales fueron realizados en experimentos de laboratorios por laboratoristas de hace tiempo. Bien, las propiedades mecánicas son bastante interesantes porque en sí están relacionadas a una gran variedad de sectores. Por ejemplo, los productores, los consumidores y consumidores de materiales, las organizaciones de investigación y las agencias gubernamentales. En sí, las propiedades de un material dependen del tipo de estructura que esté presente, del proceso o los procesos que haya sufrido y de la composición química o de su microestructura, por así decirlo, de cada material. Como propiedades básicas de los materiales, encontramos lo que es la maleabilidad, que nos dice que es la posibilidad de transformar un metal en láminas delgadas sin que éste se rompa. Una característica bastante relativa de los materiales maleables, por así decirlo, es la deformación que estos son sometidos sin la necesidad de romperse. Un ejemplo claro hemos escogido el aluminio, ya que gracias a este mismo, podemos obtener un bastante consumo en nuestros hogares, ¿no? Por así decirlo. Un ejemplo, hemos puesto un envase de aluminio de una soda, que cumple la función de mantener un fluido por un cierto límite de tiempo. Otra propiedad bastante interesante de los materiales es la tenacidad, que nos dice que generalmente presenta una característica de soportar sin deformarse ni romperse a las fuerzas básicas que son aplicadas. Generalmente podemos aplicar una fuerza en un material sin la necesidad de que este se rompa dependiendo el grado de fuerza que es aplicado. Ejemplo, hemos puesto una especie de roca, la cual es bastante tenaz, por así decirlo, hasta aplicar una fuerza que sobrepase el límite que este tiene para romperse. ¿De qué depende la tenacidad? Generalmente la tenacidad depende del grado de cohesión que existe entre las moléculas y la resistencia mecánica que el compuesto presente. ¿Cómo calculamos la tenacidad? En base a la tenacidad se puede calcular en base a los experimentos o ensayos que son realizados. Por ejemplo, están los ensayos de tracción, los ensayos de compresión y los ensayos de flexión. Generalmente estos tipos de ensayos son bastante utilizados por los que estudiamos la ciencia de materiales. Otra propiedad de los materiales es la ductilidad, que es la propiedad que posee ciertos metales para poder estirarse. Generalmente los materiales dúctiles, por así decirlo, son bastante utilizados en aleaciones metálicas o materiales asfálticos. Ejemplo de esto hemos escogido el cobre, simplemente porque aparte de que es un metal, es un gran conductor de electricidad. Este tipo de material lo observamos en instalaciones eléctricas, ya sea de residencia o de exterior. Otra propiedad bastante interesante es la fragilidad que posee un material, que nos dice que es la capacidad que éste tiene sin fracturarse. Ejemplo de este hemos puesto lo que es un foco y un diente de león. Estos, al ser aplicados una fuerza que no tiene cierta protección, entonces podemos observar cómo se deforman estos mismos.
Aquí observamos un gráfico de lo que sería la fragilidad con lo que es la ductibilidad. ¿En qué se diferencia? A una mayor fuerza vamos a obtener un material demasiado frágil y, y por el contrario, a menor fuerza, un material muy dúctil, como vemos en la gráfica. Otra propiedad bastante interesante es la rigidez, que nos dice que es la capacidad de un objeto sólido de soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Ejemplo de esto hemos obtenido la Torre Eiffel, que es una gran expansión de estructuras que pueden soportar cierto grado de fuerzas. Como una curiosidad sobre la Torre Eiffel nos dice que en verano esta se dilata 18 centímetros y en tiempo normal esta puede comprimirse hasta 7 centímetros. Otra propiedad bastante interesante es la dureza, que nos dice que es la resistencia que tiene un material para el tipo de tratamiento que se ha utilizado. En sí hemos escogido el diamante, que es un material bastante duro, por así decirlo, y para ser tratado depende de muchos cofactores. Otra propiedad básica es la elasticidad. Generalmente, como su nombre lo dice, es la capacidad de algunos materiales de recobrar su forma estándar. Como vemos aquí, observamos una banda elástica o también unos resortes, que estos al ser aplicados una fuerza van a volver a su forma estándar. También como propiedades, o por así decirlo, encontramos la deformación que presentan ciertos materiales. Nos dice que es el cambio del tamaño o la forma de un cuerpo que presenta al ser sometido a fuerzas que son aplicadas. Está dividido en dos cofactores que nos dice que es la elástica o reversible, que es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su forma después de ser aplicado una fuerza. Ejemplo, hemos puesto la cama elástica, que al ser aplicado una fuerza vuelve a su forma estándar. En cambio, también encontramos otro cofactor que nos dice que es la plástica o reversible, que como bien su nombre dice, es la capacidad que tiene un cuerpo de no volver a su forma estándar simplemente por la fuerza aplicada. Ejemplo, hemos puesto una plastilina o arcilla, que al ser aplicado una fuerza no puede volver a su forma estándar. Bien, a continuación mi compañero va a hablar de ciertas propiedades de los materiales metálicos. Bueno, enfocándonos más ya a las propiedades mecánicas de los materiales, vamos a entrar dentro de la plasticidad. La plasticidad nos dice que es la cualidad opuesta a la elasticidad, ya que indica eh, la capacidad que tiene un material para conservar su nueva forma una vez deformada. Esto quiere decir que si le aplicamos una fuerza a dicho material, este no va a recuperar su forma normal como hacen los materiales elásticos. Como tenemos un ejemplo aquí, es la plastilina. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a la plastilina, este material toma la forma que le demos. No regresa a su forma base a menos que nosotros lo moldeemos de la misma forma. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de la plasticidad también tenemos una propiedad fundamental que es la ductilidad. Eh, Esta es una cualidad que presentan por lo general los metales y las aleaciones, que cuando por acción de una fuerza, un material puede deformarse pero sin romperse. Esto por lo general, como ejemplos, podemos tomar a los alambres o los hilos, ya que les podemos aplicar una fuerza, pero estos no se van a deformar. La maleabilidad, eh, como bien hemos estudiado, es cuando algunos materiales, al ser descompuestos, ya sean láminas, como tenemos el ejemplo aquí, vemos unas láminas de aluminio, por defecto de ser extendidos no se van a dañar. Tampoco es cuestión de que se rompa ni que las láminas se deformen hasta cierto punto. Ya, vamos a entrar dentro de lo que es la fractura frágil de los materiales cerámicos. Ya, esto nos dice que a diversas temperaturas de ambiente,
tanto en las cerámicas cristalinas como en las no cristalinas, por lo general suelen romperse cuando hay alguna deformación plástica. Eso ya sea en cargas de atracción. Estos fueron analizados previamente, ya que se relacionan específicamente con los materiales cerámicos. Y en el estudio de esto podemos encontrar que la fractura a medida de los cerámicos es sustancialmente menor a la predicha. Esto se basa en los enlaces que poseen y la presencia de defectos en el material, los cuales actúan como concentradores de la tensión. Ya, aquí podemos observar un gráfico que nos indica la resistencia y con la frecuencia de la fractura. O más específicamente la distribución de las frecuencias de resistencia a la fractura de ciertos materiales. Vamos a entrar a lo que es conceptos y debemos tener en claro de tensión y deformación. Primero, si una carga es estática o varía muy lentamente con el tiempo, se amplían uniformemente sobre la sección transversal o la superficie de un componente, puede ser medida mediante un simple ensayo de tensión o de tensión de formación. Cuando los metales se emplean en diseños, por lo general de ingeniería, son generalmente utilizados como elementos estructurales. Dentro de esto podemos tener el diagrama esfuerzo de formación, que es uno de los principales que nos brindan las características de cada material y a qué cierto punto llega a su deformación. Ya. Vamos a entrar a la determinación de las propiedades mecánicas partiendo de la curva de la tracción. Como podemos observar, por favor, esta curva nos muestra el límite de la frecuencia fluencia o límite elástico, hasta donde podemos observar el alargamiento uniforme del material y hasta dónde puede llegar a ser el límite a la ruptura, es decir, hasta qué punto va a resistir un material para alcanzar su límite y al fin romperse. Ya. eh, Dentro de los ensayos más comunes es el de tracción, que se puede utilizar para determinar diversas propiedades mecánicas en los materiales. Esto es importante en los diseños, ya que gracias a esto podemos determinar qué tan útil o factible es la utilización de dicho material para cierta aplicación, ya sea por las propiedades que nos brinden o por la resistencia que presente. Ya, tensión frente a la deformación. Los metales se emplean en los diseños de ingeniería por muchas razones, pero en general tenemos la recopilación de propiedades mecánicas que se realiza de manera exhaustiva para dar cobertura a los principales factores relacionados con la selección de un material. Esto se hace bajo una gran variedad de condiciones de servicio para determinar la factibilidad de un material. A medida que estas propiedades avancen, podemos decir, hacernos las siguientes preguntas, como qué resistencia posee y qué deformación cabe esperar para una determinada carga. Esta descripción la observamos en el gráfico, eh, ya que ilustra un sencillo ensayo medido en una probeta que está sometida a una tracción a velocidad constante. Va registrando la carga necesaria para producir un determinado alargamiento. Esto nos brindará datos exactos sobre en cuanto a lo que se refiere de dureza. Deformación elástica y plástica. Dentro de la deformación elástica tenemos que cuando se somete a una pieza de metal a una fuerza de tracción uniaxial, se produce la deformación del metal. La cantidad de deformación elástica que puede soportar un metal es pequeña, ya que durante la deformación elástica los átomos del metal se desplazan de sus posiciones originales, pero sin llegar a alcanzar nuevas posiciones. Es decir, una vez el material, ya que debido a sus propiedades, por lo general el metal no puede recobrar su forma debido a la dureza que posee.
cambio, la deformación plástica es una deformación permanente, no se recupera al retirar la carga. Pero sin embargo suele recuperarse la región plástica en cierto límite, casi nulo. Esto se obtiene en un tramo no lineal una vez que la deformación supere el límite de la deformación elástica. Ya, como podemos observar en la figura de la izquierda, tenemos el límite elástico, como se define la intersección de la curva tensión-deformación con una recta paralela al tramo elástico. Al igual que la curva esfuerzo-deformación, tenemos como la tensión-deformación, esta vez aplicada a los diversos materiales, nos genera una recta paralela en relación al tramo elástico. Y la figura de la derecha nos dice la recuperación elástica tiene lugar cuando se retira la carga aplicada sobre una probeta, ya que se experimenta la deformación plástica. También podemos observar cómo nos muestra la recuperación elástica, es decir, cuánto se va a recuperar el material hacia su forma normal antes de aplicarse una dicha carga. Ya, el comportamiento elástico. Tensión de formación, por lo general en materiales cerámicos ensayados de flexión, se comportan igual a los metales de tracción. Existe una relación lineal entre la tensión y la deformación. Como podemos observar en la figura, se compara el comportamiento de tensión deformación a la fractura del óxido de aluminio o alumina más conocido y el vidrio. Podemos observar las líneas rectas que nos brindan y los datos en cada una de ellas. Mecanismos de deformación plástica. Ya, cuando esto sucede a temperaturas ambientes, la mayoría de los materiales cerámicos experimentan fractura antes del comienzo de la deformación plástica. Es importante hacer una exploración breve de los posibles mecanismos, eh, ya que podemos apreciar que la deformación plástica es diferente en las cerámicas cristalinas y en las cerámicas no cristalinas, ya que son diversas composiciones, como podemos observar aquí. eh, no poseen un plano general sobre el cual ejercer dicha deformación. Cada uno toma diferentes cualidades al momento de ser deformado. Cerámicas cristalinas. En los materiales cerámicos, la deformación plástica tiene lugar por el motivo de las disolaciones. Como observamos aquí, los cerámicos cristalinos pueden llegar a ser de tres tipos: óxidos de silicio, óxidos sin silicatos y sin óxidos. Ya existen un poco más de planos cristalográficos a lo largo de los cuales se puede observar las disolaciones de cada uno de estos al moverse. Esto es una consecuencia de la naturaleza de los iones que están eléctricamente cargados. A continuación, mi compañero. Yo voy a continuar con lo que son las cerámicas no cristalinas. La deformación nos dice que las deformaciones plásticas no ocurren por movimientos de disolizaciones, eh, por lo que no existe una estructura atómica regular, sino más bien se deforman por flujo viscoso. Como tenemos aquí una representación del flujo viscoso. Puedes pasar. Tenemos también otras consideraciones mecánicas, lo que es la influencia porosidad. Eh, Nos dice que al compactar partículas de polvo para obtener una forma deseada, entre las partículas se forman unos espacios vacíos. Durante el tratamiento térmico, muchos de estos espacios no son eliminados, eh, por lo que quedan de forma permanente y afectan las propiedades, lo que son las propiedades elásticas
y la resistencia del material. Puedes pasar de... Tenemos la energía de deformación. A ver, aquí nos dice que un material tiende a almacenar energía al momento de ser deformado por una carga externa. Esta energía se relaciona con la deformación de dicho material, entonces recibe el nombre de deformación unitaria. Puedes pasarle de diapositiva. Tenemos lo que es el módulo de tenacidad. Esta es una propiedad importante ya que representa el área total del diagrama esfuerzo-deformación. Este nos indica la densidad de energía de deformación unitaria antes de que se rompa el material. Tenemos también el módulo de resiliencia. Le llamamos módulo de resiliencia cuando el esfuerzo alcance el límite proporcional y la densidad de energía de deformación unitaria. La resiliencia de un material representa físicamente... ¿Puedes volver un ratito? La capacidad de ser absorbida de energía sin obtener ningún daño al material. Ahora sí puedes cambiarle. Tenemos el módulo de Poisson. Ya. Nos dice que la relación de Poisson se da cuando el esfuerzo es sometido a una fuerza y este se deforma en dirección a la fuerza. Sin embargo, también se producen deformaciones laterales. Las deformaciones laterales tienen relación con las deformaciones axiales y esta relación es constante mientras no excede el esfuerzo del límite proporcional y se encuentra en el rango elástico de esfuerzo. El módulo de rotura es el comportamiento durante el diagrama, el comportamiento de tensión, deformación de las cerámicas. Se describe mediante el ensayo de tracción. Nos dice que en primer lugar no podemos realizarlo porque es difícil de preparar ensayos con una geometría, con la geometría requerida. Como segundo lugar tenemos que existe una diferencia significativa de los resultados obtenidos bajo cargas de tracción y compresión. Los valores de la propiedad mecánica obtenidos en el diagrama de tensión de formación convencional, podemos obtener las propiedades mecánicas de metales y aleaciones a partir del ensayo de tracción, lo que nos da el módulo de elasticidad, el límite elástico, la resistencia a tracción, el porcentaje de alargamiento a fractura y el porcentaje de estricción a fractura. El módulo de elasticidad es un valor muy importante, ya que nos muestra el nivel de tensión al que un metal de evaluación puede mostrar una deformación plástica significativa, ya que no hay un punto definido en la curva. Se puede determinar el límite elástico como tensión que se produce al deformarse elásticamente. Y para determinar la tensión elástica tenemos que dividir la tensión elástica sobre la deformación. Estas unidades nos saldrán en pascales o PSI. El límite elástico
nos muestra el nivel de tensión a que un metal o aleación, puede mostrar una deformación plástica, ya que no existe un punto definido y se determina el límite elástico como tensión que se produce una deformación elástica significativa. El límite elástico 0.2% también se lo conoce como el límite elástico convencional y que lo podemos ver a partir del diagrama convencional que tenemos en la siguiente figura. Tenemos la resistencia a tracción, la máxima tensión que se puede alcanzar en las curvas de tensión de formación. Es un decrecimiento de la sección transversal de la tensión decrecedora hasta que se produce la rotura del material. El porcentaje de alargamiento, durante el ensayo se nos proporciona valores, la ductibilidad. La ductibilidad se expresa como el porcentaje de alargamiento, mientras mayor ductibilidad, mayor porcentaje de deformación. El porcentaje de deformación lo podemos calcular restando la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, multiplicando por el 100%. El porcentaje de restricción. El porcentaje de restricción, la ductibilidad también podemos expresarla en términos de porcentajes de reducción de área o restricción. Podemos obtener esta magnitud del ensayo de tracción. Luego de realizar el ensayo determinamos el diámetro de la sección transversal de la zona de fractura. Tenemos la comparación de curvas tensión, deformación. En el siguiente gráfico podemos observar las curvas tensión, deformación de algunos metales y aleaciones, ya que los tratamientos térmicos pueden afectar mucho la resistencia, atracción y la ductibilidad. La tensión real y deformación real. La tensión convencional lo podemos calcular dividiendo la fuerza aplicada de la probeta de tracción, puesto que la sección transversal cambia constante durante el ensayo. Durante el ensayo de tensión real es mayor que la tensión convencional. Durezas y ensayos de durezas. La dureza es una medida de las resistencias a las deformaciones permanentes. Debido a la fuerza forzada, tenemos que para medir la fuerza tenemos un identador penetrador que penetra la superficie de la muestra. El penetrador está fabricado con un material mucho más duro que el material a ensayar. Tenemos que en el siguiente gráfico el durómetro para la dureza Rodwell, también etapas para la medición de un penetrador cónico y la profundidad determinada de la dureza de un metal. A continuación, mi compañero. La dureza en los materiales cerámicos. Esta es una propiedad mecánica beneficiosa en los materiales cerámicos, puesto que los materiales más duros conocidos son las cerámicas. Y la fluencia en caliente de los materiales cerámicos es el comportamiento del tiempo en la deformación para la fluencia de las cerámicas. Es similar al de los materiales
pero aquí lo que cambia es que la fluencia en cerámicas ocurre a temperaturas más altas y también que para determinar la deformación por fluencia en la deformación de la temperatura y del grado de tensión. Bueno, los ensayos, como sabemos, ya son procedimientos normalizados que miden las propiedades de los materiales. Estos deben simular las condiciones de trabajo a las cuales van a estar sometidos los materiales. Por eso se clasifican en cuatro. Son la rigurosidad del ensayo, la naturaleza del ensayo, la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo y la velocidad de aplicación de los esfuerzos. En la rigurosidad del ensayo tenemos los ensayos científicos, que estos se realizan en laboratorios especializados, los ensayos tecnológicos, que estos se realizan en industrias, y los cuales verifican las calidades del material. Los ensayos químicos, que pertenecen a la composición cualitativa y cuantitativa del material, y los ensayos metalográficos, que aquí se utiliza el microscopio para conocer la estructura interna del material. También los ensayos físicos, que su objetivo es de cuantificar las propiedades físicas como la densidad, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Y los ensayos que nos interesan son los ensayos mecánicos, que estos determinan la resistencia del material a ciertos esfuerzos. Los más importantes son los ensayos de dureza, de fatiga, los ensayos de choque y los de tracción. También tenemos los ensayos destructivos. Estos consisten en fracturar, o mejor dicho, de romper la pieza a la cual se somete el ensayo. También tenemos los no destructivos, que estos solo se utilizan, aquí se utilizan los rayos X, ultrasonidos, y no se rompen los materiales que están sometidos a este ensayo. Los ensayos para determinar las propiedades mecánicas de los materiales son dos, y son los ensayos de dureza, que son los ensayos al rayado, o que son también conocidos como ensayos dinámicos, y y otro es los ensayos de dureza a la penetración, o son conocidos también como estáticos. El más conocido de los ensayos de dureza al rayado es el método Mertens, que consiste en medir el surco que deja una punta de diamante en forma piramidal con dimensiones normalizadas, a la cual nosotros aplicamos una fuerza constante y se desplaza sobre la superficie del material sobre el cual estamos haciendo el ensayo. Los ensayos de dureza de penetración estáticos son los que tratan de dejar huella. Aquí se utiliza un penetrador al que se le aplica un peso constante, y este empuja a su vez a la superficie del material que estamos aplicando al ensayo, para saber la dureza que queremos. Y también se establece un tiempo fijo, y la velocidad de este ensayo debe ser lenta para que no se ejerza influencia en la medida. Hay tres ensayos, que son el ensayo método Brinell, el ensayo Vickers y el ensayo Rockwell. Ahí estamos viendo los maquinaria con la cual se emplean los ensayos. El método Brinell. Aquí se emplea un penetrador, como penetrador, una bola de acero templada, y esta, al comprimirla con la superficie del material, debemos de ejercer una carga determinada para que este produzca una huella, que, como estamos viendo en el gráfico, así se presenta este método. La dureza Brinell es igual, la fórmula de la dureza Brinell es igual a 2 veces la carga sobre pi por el diámetro de la bola en milímetros, por el diámetro menos la raíz cuadrada del diámetro al cuadrado de la bola, menos el diámetro de la huella de la bola en milímetros. Este se mide en milímetros. También ahí estamos viendo al lado derecho
la maquinaria con la cual se utiliza es el durómetro, y aquí solo se pueden aplicar materiales lineales, no sirve para materiales con superficies curvas. El método Vickers es lo mismo que el método Brinell, solo que aquí se utiliza a medidas superiores de 400 de dureza Brinell. Aquí también se utiliza un penetrador que tiene una forma de un pirámide rectangular de base cuadrada. Las bases cuadradas forman un ángulo de 136 grados. También estamos viendo aquí la fórmula y el gráfico de cómo se presenta este método. Otro es el método Rowell, que aquí se utiliza un penetrador que depende del material a ensayar, debe ser más duro. También para los materiales blandos empleamos una bola de acero, y para los duros un cono de diamante que debe tener un ángulo de 120 grados. También denominándose el ensayo según el penetrador. Si es que utilizamos un penetrador para materiales blandos, utilizamos HRB, y si utilizamos un material para materiales duros, utilizamos denominamos como HRC. Los pasos ahí están para realizar este ensayo. Y siguiente. Las medidas de la deformación. La magnitud más simple para la deformación la llamamos la deformación axial, y este se define como el cambio de longitud por unidad de longitud. Ahí estamos viendo en los gráficos que a veces la deformación plástica nos ayuda a prevenir catástrofes, y también necesitamos de ella para conformar los materiales. Otro ensayo que tenemos es el de compresión, que consiste en utilizar una probeta normalizada del material, del cual nosotros vamos a ensayar, y a se lo somete a esfuerzos progresivos y crecientes de compresión. Como vemos en la imagen, ahí está de color piel, está el material, y ahí estamos aplicando un aplastamiento sobre él para medir el ensayo de compresión. Otro ensayo es el de flexión, que se da o consiste en someter una probeta del material, como estamos viendo ahí, y aplicamos en la mitad del material, aplicamos la carga, y esta debe flexionarse hacia abajo, y ahí se aplica el ensayo de flexión. Y siguiente. El ensayo de torsión. Este es un ensayo que muestra la deformación por medio de un par torsor. Como estamos viendo en la imagen, ahí se está viendo la muestra, el banco de torsión, y también tenemos un extremo que es fijo, y también tenemos un órgano de inducción. El ensayo de impacto consiste en someter a una carga de choque en flexión, tracción o torsión. Aquí se mide la energía absorbida al romperse la probeta en un solo golpe, como estamos viendo en la imagen. Las fracturas de los materiales. Este es uno de los aspectos más importantes y prácticos en la selección de materiales en el diseño, puesto que la fractura es una separación de un sólido de dos o más piezas bajo la acción de una fuerza. Tenemos dos tipos de fracturas que se dan en los metales, que pueden clasificarse en dúctil y frágil. La fractura dúctil es cuando se tiene lugar después de una deformación plástica intensa, y esta se caracteriza básicamente por la propagación de la fisura. Y la fractura frágil, se produce a lo largo de planos cristalográficos característicos,
Estos se denominan planos de exfoliación y presenta una rápida propagación. La fractura dúctil se da después de una intensa deformación plástica. Si se aplica un esfuerzo a la probeta tal que exceda su resistencia máxima a la tensión y se mantiene suficiente tiempo, esta probeta se fracturará como vemos en la imagen. En la práctica, si las fracturas dúctiles son menos frecuentes que las frágiles. Y la principal causa de esto es el exceso que se aplica al componente que estamos aplicando al ensayo. También la sobrecarga puede ocurrir por un diseño inadecuado o también puede utilizar por una fabricación inadecuada del material o también por el abuso que se emplea la carga. La fractura frágil. Como vemos en la imagen, como vemos en las imágenes, se muestran un espécimen sometido a la tensión que falló en forma frágil. Esta nos revela que diferencias drásticas en el nivel de formación previo a la fractura entre las fracturas dúctil y frágil. La fractura frágil se da en los planos cristalográficos, también llamados de los planos de exfoliación, bajo un esfuerzo normal. Bueno, las opiniones que hemos sacado es que en el estudio de la ciencia y fundamentos de los materiales es la responsabilidad de conocer, aplicar e investigar las características de los mismos. Sin embargo, se pueden avanzar cuando se conoce profundamente las causas y las consecuencias de los conocimientos que se han adquirido con anterioridad. Esto se da gracias al uso correcto de los materiales en base a sus propiedades, que podemos obtener un mejor resultado en cuanto al trabajo que vamos a realizar. Y como conclusión, tenemos que al elegir un material para una determinada aplicación, habrá que tener en cuenta las propiedades de los mismos, puesto que estos son útiles para ver si el material es apto para un uso específico. Si un material no cumple todas las características o propiedades, los materiales tendrán muchas fallas y defectos. Y si no se tiene en cuenta estas propiedades, no habrá ninguna diferencia entre un material a otro. Y por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias.